We now turn to our first roundtable discussion this morning, and I am delighted to welcome Judge Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi del Comité Panamericano. Jueza. Buenos días con todos y con todas. Orgullo y privilegio de estar aquí. Antes de entrar al tema del cambio climático y de los temas que también nos han expuesto nuestros panelistas, nuestros expositores, quiero decirles quiero hacerles algunas precisiones respecto a cómo nos encuentra el cambio climático en nuestro país, en Perú. Durante los últimos años hemos enfrentado momentos de inestabilidad política, extrema violencia y corrupción, investigaciones penales contra altos funcionarios del Estado, contra expresidentes, como la que se viene realizando contra uno de ellos por intento de quiebra del orden constitucional y legal, además de la crisis sanitaria causada por el COVID. Todo ello ha generado un contexto de polarización social y política en la que hay acusaciones generalizadas de unos peruanos contra otros, impidiendo el diálogo y consenso democrático. Además, se han dado manifestaciones pacíficas, sí, pero también muchas protestas violentas, como han sido los bloqueos de carreteras, toma de puentes, toma de aeropuertos, con graves costos sociales y pérdidas lamentables de vida humana, entre las que están civiles, militares y policías, por ejemplo, un policía incluso quemado vivo. Así también hay víctimas indirectas que han fallecido por falta de atención médica a consecuencia de la toma del bloqueo de carretera. Hemos tenido la afectación de locales públicos y privados, entre ellos más de 14 locales judiciales y quema de miles de expedientes. Frente a esta otra realidad que muchas veces no se conoce, la Corte Suprema, de la cual formo parte, ha sentado una posición que hoy reafirmo, la de garantizar los derechos de todas las personas involucradas, tanto víctimas como acusados, sin exclusión de ningún tipo. En cada investigación que, dada la gravedad de estos hechos, se demanda, caso por caso, señalando que Perú requiere del esfuerzo de todos, entre ellos los jueces y las juezas, para recuperar el orden, la justicia sin discriminación y la paz, y que ninguna agenda pueda sustentarse en la destrucción, en la negación del otro o en la imposición de proyectos que desconozcan el pluralismo y demás valores democráticos. Con relación al tema que nos ocupa, quisiera mencionar que desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente allá por los años 72, en el que se reconoció por primera vez el derecho a un medio ambiente sano y como una amenaza mundial al cambio climático, se han suscrito importantes convenios y acuerdos internacionales que comprometen a los estados, especialmente los países hegemónicos e industrializados, a adoptar políticas medioambientales para frenar dichos cambios, así como mitigar el impacto negativo y sus consecuencias. Pero hoy, después de 50 años, somos testigos que poco o nada se ha avanzado en el cumplimiento de esas obligaciones ni en la prevención de desastres y daños. Tampoco se ha logrado la disminución de gases invernaderos a los que se obligaron los países industrializados y el calentamiento global continúa. Otro aspecto es que no se ha logrado el desarrollo de tecnologías e infraestructuras, como ya nos han expuesto, que puedan ayudar a resistir el impacto de los cambios. La deforestación, destrucción de humedales, contaminación asociadas a las industrias extractivas, minería ilegal, entre otros, están exacerbando la crisis climática, poniendo aún más en riesgo nuestras formas de vida, que han sido también expuestas, como la perpetuidad de la pobreza, la incidencia en la explotación del ser humano, de la violencia de género, la trata de mujeres, entre otras situaciones que afectan los derechos fundamentales. Y esto, evidentemente, impacta de manera diferenciada en la vida y derechos fundamentales de las poblaciones y personas vulnerables en especial situación de pobreza, que viven en los países menos desarrollados.
A los fenómenos conocidos se suma el problema del agua. Por un lado, la escasez que produce sequías y hambrunas, y por otro lado, el aumento del nivel del mar, lagunas, ríos, inundaciones, los huaicos en el Perú, la desaparición de islas, territorios, ambas situaciones que llevan a la pérdida de vidas, a las migraciones forzadas, a la pérdida de todos los pocos bienes que las personas tienen en estas situaciones. En estas últimas semanas, Perú vive el impacto diferenciado al que me estoy refiriendo a consecuencia de un fenómeno nunca antes visto, de la presencia de un ciclón, al cual se denominó Yaku, que en quechua significa agua. Este ciclón ha causado la muerte de 65 personas, más de 20.000 personas damnificadas que lo han perdido todo. Hay fenómenos climáticos desde tiempos inmemoriales, no cabe ninguna duda, y que nuestros antepasados lidiaron con estos fenómenos climáticos, pero la historia demuestra que muchas culturas se adaptaron con extraordinaria sabiduría. Antes de la llegada de la conquista a nuestro país, las culturas precolombinas, la Inca, construyeron ciudades con una arquitectura y estructuras extraordinarias que le hicieron frente y que perduran hasta la actualidad. Ejemplos de ellos son Caral, Chan Chan, una ciudad de barro, Machu Picchu, que se presentan como un ejemplo de la sabiduría de nuestras culturas ancestrales. Por lo tanto, si bien hay fenómenos climáticos a los que podríamos llamar naturales, los desastres son fenómenos eminentemente humanos y sociales, y en consecuencia debemos despojarlos del calificativo de naturales en todos los casos, ya que esto genera la sensación de que el desastre es porque el mundo es así y no podemos hacer nada para evitarlo, cuando los riesgos son, por el contrario, consecuencia de la indiferencia, de políticas en las que no se cumplen los estándares de protección del medio ambiente, sumado a la indiferencia y la corrupción, que son precisamente los que generan desastres climáticos y agravan los daños y lo hacen aún más difícil de abordar. Aquí es donde las juezas y jueces cumplimos roles de lucha contra esta problemática. El juzgamiento y sanción de estas conductas omisivas o delictuosas. También la justicia medioambiental se erige como otro instrumento de relevancia, no solamente ambiental, sino también social, política, económica y jurídica, en las que se pueda garantizar los derechos sociales de las personas que menos tienen. Resulta trascendental realizar este intercambio de ideas y conocimientos que permitan discernir en referencia a estándares internacionales en materia de acceso a la justicia ambiental y reflexionar sobre el papel protagónico que debemos cumplir los jueces y las juezas para mejorar las acciones, para proteger el medio ambiente, teniendo en cuenta la vigencia de diferentes cosmovisiones, la diversidad étnica y cultural, así como también la realidad ambiental contemporánea marcada por el cambio climático o la crisis sanitaria, que demandan una reconfiguración de las relaciones entre el ser humano y su entorno. Cabe resaltar las palabras del Santo Padre en Laudato Si, que ha señalado que hay una única crisis socioambiental que nos involucra a todos y todas. En este punto, involucra a los jueces y juezas, empezando con los presentes, para manejar la senda de una justicia especializada en materia ambiental que tenga al ser humano y la protección de sus derechos, entre ellos los sociales, como centro de sus decisiones frente a intereses económicos particulares que no respeten nuestra casa común. Si es posible tener una visión de un pequeñísimo video que preparamos, por favor. Son 2 o 3 minutos. Grafican lo que he señalado en la exposición. Desastres que pudieron evitarse. Una mujer siguiendo un niño rescatado. Desde tiempos inmemorables, el Perú ha sido víctima de fuertes lluvias, avalanchas de lodo conocidas como huaicos e inundaciones. Esto debido a diversos eventos meteorológicos, aunque la mayoría de veces por el llamado fenómeno del Niño. En la actualidad, sin embargo, la zona de la costa y sierra norte peruana es azotada después de 40 años por un ciclón que ha sido denominado como Yaku, agua en quechua, uno de nuestros idiomas originarios. Este ciclón
ha provocado el incremento de caudales, erosión hídrica, activación de quebradas secas. Se han perjudicado a las partes bajas de los valles, causando sedimentación y colmatación de los cauces, además de generar estragos en varias regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. Yaku ha ampliado su radio de acción al centro del Perú, lo que ha causado altas temperaturas, lluvias, inundaciones y pérdidas de vidas humanas. Los principales afectados con los daños materiales han sido pobladores asentados en zonas urbano-marginales, pero también en residencias como Cieneguilla, Lurín, Pachacamac, Punta Negra y Punta Hermosa. La historia es la de siempre. Un balance preliminar de las pérdidas que deja Yaku desnuda una terrible realidad. La inacción de los gobiernos regionales y locales en la ejecución de obras producto del presupuesto para la reducción de la vulnerabilidad y la atención de desastres. Y también la corrupción, un cáncer que azota en todos los estamentos de nuestra patria, lo cual afecta de manera directa a la sociedad y su progreso. Quizás sea el momento de dar un vistazo atrás. Como lo reseñan los historiadores, la arquitectura inca y precolombina estuvo preparada para hacer frente a estos desastres climatológicos. Eso lo vemos en las ciudades de adobe y piedra, canales de agua y en la construcción de puentes y caminos que aún siguen de pie. Visto lo visto, es necesario replantear nuestra forma de tomar decisiones ante estos fenómenos meteorológicos, sobre todo en el contexto del cambio climático, que constituye un gran desafío para el medio ambiente y para los ecosistemas globales. Muchísimas gracias, Huesa.